Aunque Grecia está aún lejos de salir de la crisis, desde la Unión Europea, funcionarios y ministros reconocen que está haciendo un gran esfuerzo en adoptar reformas dolorosas e impopulares a cambio del dinero del rescate. ¿Podrán estos nuevos sacrificios y préstamos ayudar a la frágil economía griega a reanudar el crecimiento? Hablamos de esto y también de los grandes retos en Europa con el ministro de Finanzas griego Euclides Tsakalotos, que participa en el Foro Económico de Bruselas. Señor ministro, gracias por acompañarnos en The Global Conversation. Un año ha pasado desde aquel momento traumático que atravesó el gobierno griego y usted como ministro de Finanzas hasta que se firmara el acuerdo de rescate griego y se evitara un Grexit. ¿Confía usted en que funcione este programa en Grecia? Creo que ha sido un año muy difícil. Para salir de la crisis teníamos una hoja de ruta que planeaba, en primer lugar, terminar con la recapitalización de las entidades financieras. Se revisó el programa de ajuste estructural y así se consiguió un avance sobre la deuda. El pasado 24 de mayo se tomó la decisión sobre la primera revisión y el pago de fondos, logrando un buen acuerdo sobre la deuda. Hablaba de la reducción de la deuda y de la decisión tomada hace poco. ¿Está usted satisfecho? Porque en Grecia se han votado reformas y leyes muy dolorosas, de las que se esperaba algo, aunque al final no se ha conseguido gran cosa. Creo que se ha logrado un acuerdo importante porque, por vez primera, se ha definido la cláusula de si fuera necesario. Hasta ahora se habían tomado decisiones en las que el Eurogrupo se decía dispuesto a hacer algo si fuera necesario. Ahora, esta condición se ha definido concretamente y plantea que después de 2018 las necesidades de financiación bruta de Grecia estarán por debajo del 15% durante varios años. Por lo tanto, se tomarán las medidas para asegurar esa condición objetiva y ya no será asunto de los ministros de finanzas alemán, español, francés o griego tener que decidir sobre qué es necesario hacer, sino que ahora está plasmado de manera objetiva lo que hay que hacer. Según un sondeo de la Cámara de Comercio e Industria de Atenas, el 69% de los griegos no podrá pagar sus impuestos este año y un 89% considera que la reciente subida de impuestos provocará una recesión aún más severa. ¿Por qué se han adoptado esas medidas? Hoy en día, los griegos tienen que decirse que las reformas fiscales se han terminado, pues el plan preveía lo más difícil para el principio del periodo, y ahora vamos a lanzar un plan de expansión cuantitativa con el apoyo del BCE, que estimulará la inversión en Grecia. Se necesitan muchos esfuerzos. Esto aún no ha terminado, pero creo que, aunque según los sondeos los griegos parecen pesimistas, saldremos adelante. Si me pregunta en septiembre sobre cuál ha sido el peor momento de este gobierno, le diré que fue la primera revisión porque lo más difícil tenía que hacerse al principio. Así que no me sorprende que algunos estén muy decepcionados. De alguna manera tienen motivos para estarlo. Esta crisis dura desde hace 5, 6 o 7 años. Sí, y ustedes prometieron mucho. ¿Piensa usted que la gente cree aún en lo que ustedes dicen? Hemos hecho muchas promesas y muchos compromisos, pero todo ese acuerdo se ha sometido a votación. En las elecciones de septiembre, por vez primera, los griegos sabían sobre qué se iban a pronunciar. Este acuerdo, con sus aspectos buenos y malos, formaba parte de la campaña y, sobre esa base, ganamos las elecciones. Como hombre de izquierdas, ¿qué siente cuando se trata de respaldar y aplicar ese tipo de políticas que incluyen la privatización de bienes públicos? He tenido que afrontar esos problemas como ministro de izquierdas. El verano pasado la gente me decía, la izquierda no sirve de nada si solo es útil cuando hay un crecimiento del 5% y tan solo un 5% de desempleo. Bueno, si a la gente le parece que no servimos de nada cuando no hay crecimiento y un 25% de desempleo, entonces seguro que no nos votarán tras la recuperación económica. Los griegos nos han votado porque sabían que íbamos a tener en cuenta las consecuencias sociales y lo hemos demostrado con la reforma del
al sistema de pensiones y de los impuestos sobre la renta. Ahora en Francia el gobierno trata de aprobar una reforma laboral impopular y vemos cómo la gente protesta en las calles. ¿Con quién está usted? ¿Con la gente que se manifiesta o con el gobierno francés que últimamente se ha convertido en un buen amigo del suyo? Bueno, la reforma del mercado laboral es algo que todos los países tienen que afrontar. No estoy tan seguro de que la situación en Europa sea mala debido a la falta de flexibilidad del mercado laboral. Llevamos décadas escuchando lo mismo. Ha habido una evolución hacia una mayor flexibilidad del mercado laboral y, sin embargo, ha tenido muy poco impacto en el empleo. Y en general, por ejemplo, en Grecia los acreedores nos piden que facilitemos los despidos, pero sabemos, y aquí estoy hablando como economista universitario, que los resultados de esas medidas no son concluyentes. Si se facilita el despido, puntualmente se reduce el paro, pero en realidad se tiene la misma tasa de empleo y los trabajadores se encuentran en una situación más precaria. Hablemos del Brexit. El Reino Unido organiza un referéndum para preguntar a sus ciudadanos si quieren salir o permanecer en la Unión Europea, algo que ustedes no hicieron en Grecia. ¿Qué opción piensa usted que sería mejor para el Reino Unido, para la Unión Europea y para Grecia? Estoy seguro de que permanecer en la Unión sería la mejor opción para el Reino Unido, para la UE y para Grecia. No tengo ninguna duda al respecto. En el caso de que haya un Brexit, habrá otras fuerzas centrífugas. Ese tipo de fuerzas se produjeron en los años 30 en forma de devaluaciones competitivas y de nacionalismos que tuvieron graves consecuencias, como todo el mundo sabe. Así que todo esto me preocupa mucho. Pero también es muy importante que los europeos aprendan sobre el resultado de este referéndum, sea el que sea. Digamos, por ejemplo, que si los partidarios de permanecer en la Unión ganan por una diferencia de apenas un 2 o un 3%, será una importante señal de alarma. Si Europa no reacciona y le garantiza a la gente un plan de acción sobre los sueldos, las pensiones y el estado de bienestar, entonces tendremos más episodios como el Brexit en el futuro. Su predecesor, el señor Varoufakis, no se cansaba de repetir que la Unión Europea y sus instituciones no funcionaban de manera democrática. ¿Está usted de acuerdo con él? Creo que el punto no es realmente la cuestión de la democracia en Europa. De hecho, no creo que los politólogos se hayan planteado realmente la cuestión en la última década. Es esencial no calificar de populistas a las personas que quieren tener una mayor participación en los asuntos que afectan a su vida diaria. Se les llama populistas, entonces se les encamina directamente hacia Le Pen, hacia quienes promueven el Brexit y hacia la extrema derecha. Debemos escuchar a esas personas que dicen: yo quiero tener voz y voto en los asuntos que afectan a mi vida diaria, y si Europa no me lo permite, me voy a volver antieuropeo. ¿Cuándo cree que la situación en Grecia habrá cambiado realmente? Que la gente verá esos cambios y no solo en las cifras, sino en la economía real y en la vida cotidiana. Creo que habremos fracasado si dentro de un año nos volvemos a ver y no hay señales de la recuperación económica. Así que puede volver a entrevistarme dentro de un año y, si lo desea, volverme a hacer esta pregunta. Pero espero que entonces la gente vea los resultados del desarrollo de nuestro programa, es decir, la recuperación económica y el impacto de la expansión cuantitativa. Las cosas serán muy diferentes. So, Minister, thank you so much for being with us. You're more than welcome once again. Thank you.